Buena gente, ¿cómo están? Aquí habla Fang de Jera para traerles otra review espontánea de otro juego RPG japonés. Uno que me pasé recientemente y que estoy muy motivado para repasar, debido a que me gustó demasiado, me marcó dentro de esta saga. Así que vamos allá con este PowerPoint hermoso que traigo una vez más, cutre como debe ser, pero bueno, así son las reviews espontáneas. Bueno, tenemos aquí nuestro hermoso Tales of the Abyss. Esta es la review espontánea de este jueguito hermoso. Así que vamos a empezar. Resumen: Tales of the Abyss es un JRPG muy clásico de acción que salió para PlayStation 2 y Nintendo 3DS en 2009, si no me equivoco. Me están hablando por el celular, pero no importa. Vamos a ponerlo en vibrador. Ahora sí. Bueno, es un juego muy clásico, un RPG muy tradicional, que tiene elementos muy típicos como una historia muy compleja, como personajes entrañables, con unos diseños bien producidos, por así decirlo, y todos aquellos elementos que uno podía esperar de un JRPG. Es un juego que salió, creo que ya lo dije, pero salió en el 2009, si no me equivoco. Tiene ya más de 10 años, pero no se preocupen que ha envejecido bastante bien. La verdad es que no sé mucho acerca de las distintas versiones o regiones. Yo lo jugué en la versión para 3DS por si acaso, aunque ahora me arrepiento un poco, pero lo jugué para esa versión, así que en esa me voy a basar para hacer el análisis. Así que empecemos. Ya, los personajes. En este caso puse una imagen de los principales villanos y no puse una de los personajes porque ya hay una de fondo. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, tenemos un elenco de personajes muy variado, con distintas personalidades, como siempre se hacen estos Tales of, que interactúan entre ellos mediante conversaciones y mediante las cinemáticas y eventos de la misma historia, ¿cierto? Y tal como nos tiene acostumbrado la saga Tales of, son muy entrañables. Cada uno con sus distintos rasgos, cada uno con sus distintas habilidades también, estilos de combate, ¿cierto? Aunque eso tiene más que ver con jugabilidad, pero igual. Y en este caso quisiera destacar a dos personajes que fueron mis favoritos de este juego. El primero es el protagonista, Luke Van Forte, un personaje muy bien desarrollado, que tuvo una historia que se inició y se cerró perfectamente. Que el final, lo que pasa al final, no quiero hacer spoiler del final, pero ocurre algo brutal que tiene mucho que ver con lo bueno que es este personaje. Y su personalidad se va desarrollando, ¿cierto? A medida que pasa la historia, el personaje cambia mucho, tiene varios momentos dramáticos, tiene momentos graciosos, así como todos los personajes. Tiene momentos divertidos, momentos más tranquilos, de paz. Y como protagonista está muy bien. La verdad es que hay pocos protagonistas bien desarrollados a mi parecer en los JRPG, o al menos en los que yo he jugado. Y se entiende porque la idea es que el protagonista sea uno en realidad, que uno se personifique en él. Y ahí entiendo que los personajes sean planos muchas veces, pero este le dieron mucha personalidad. Le dieron una muy buena historia, como decía, y es muy destacable dentro de los JRPG y de la saga Tales of también. Y el segundo personaje que me gustó mucho es Jade. Jade, este general militar, ¿cierto? De uno de los dos países o naciones que están ahí en batalla dentro del el juego, pero eso lo explicaremos en la historia. Me gustó su personalidad, siendo que a mí no me gustan los personajes sarcásticos por lo general. Pero lo bueno de este personaje es que no lo hace de creído, no lo hace de molesto, de querer ahí hacer como que no necesita a los demás y que es frío y la cosa, sino que está muy equilibrado su personalidad sarcástica, es muy inteligente, sabe muchas cosas, es un buen maestro, a pesar de que él mismo en una parte dice que no le gusta hacer clases, que no le gusta ser maestro, pero lo es. Me gusta su diseño también. De hecho eso me gusta de Luke también, volviendo un poco atrás. Me encanta su diseño, su cabello, su ropa de noble, ¿cierto? Y lo mismo con Jade. Me gusta su diseño, su ropa y sobre todo su cabellera hermosa. Me encanta. Y bueno, respecto en general a los personajes, la verdad es que como nos tiene acostumbrado a esta saga, los diseños son muy producidos, ¿cierto? Muy detallados, ahí con ese estilo tan característico de esta saga. Así un poco exagerado, como suele ser en estos juegos, pero estiloso, ese es el punto, estilosos, todos sus vestimentas muy representativas de lo que son, en este caso los personajes que son nobles, cierto, vestimenta más de nobleza, los que son más soldados, militares, con una vestimenta corte también.
Y en general me gustaron todos, excepto Anis. Anis la verdad es que me cae un poco mal, porque no tiene mucho desarrollo, encuentro yo. Y está más como un personaje que busca ser como chistoso o más divertido. Pero el problema que tiene es que tiene un rasgo de su personalidad muy marcado, que es el tema de que todo el rato anda diciendo de que quiere tener un esposo rico y que es interesada por el dinero y todo eso. Me carga, lo siento. Pero todo lo otro súper bien, tanto villanos como héroes. Como digo, cada uno con sus momentos, cada uno con sus cosas, cada uno con sus habilidades también, muy importante, estilos de pelea, ¿cierto? Que eso lo veremos en la jugabilidad, que remarcan sus personalidades, y eso siempre me gusta mucho en este tipo de juego. Un elenco que te convence, o sea, le agarras cariño porque son todos diferentes, todos tienen sus momentos, todos brillan en alguna u otra cosa y tienen cosas buenas, que son carismáticas, o sea, que uno se encariña de esas cosas. Y no caen en esto de tener rasgos molestos, excepto Anis, como decía, y eso también es difícil de lograr, porque por lo general en estos juegos, al menos por parte de los protagonistas, siempre hay dos o más personajes que tienen un rasgo demasiado marcado y lo hace ser plano, pero en este caso no es así, sinceramente. O sea, tienen cosas que son muy marcadas, pero no gira toda su personalidad en torno a eso, y eso es lo bueno. Y bueno, respecto a los 6 generales que están ahí en la imagen, ¿cierto? Que son algunos de los antagonistas. Me encantan todos, sus estilos de batalla son muy bacanes, son geniales. La verdad es que se equilibran mucho entre ellos también, como equipo de villanos, ¿cierto? Como una especie de Power Ranger, ¿no? Cada uno con su color y cada uno con su personalidad marcadita igual. Y bueno, espectacular, básicamente. Personajes muy buenos, 10 de 10, excepto Anis. Sí, sí. Ya. Entonces continuamos con la historia. La verdad es que la historia es de los puntos más fuertes de este juego. Yo le daría una nota así como 8 de 10, 9 de 10, porque la verdad es que tiene mucha coherencia entre sí. Tiene muchos detalles, ¿cierto? Tiene un universo muy grande, lleno de hechos, ¿cierto? De sucesos que ocurren, que van haciendo que esta historia avance y cada vez se vaya poniendo más enrevesada, más complicada. Y como suele pasar en estos juegos, muy fantásticos, ¿cierto? Muy exagerado. O sea, la volada en la que se van con la historia, muy brígida, como siempre. Pero eso es lo que nos gusta, y por eso nos gusta estos juegos. Y en cuanto a eso también cumple totalmente. Pero insisto, me impresiona lo coherente que es la historia en cuanto a que no deja cosas muy al azar. O no usa mucho guionazo, que aquí siempre van a ver. O sea, la persona que venga a quejarse de que hay... yo me quejaría si hay mucho, ahí sí lo entiendo, pero de que van a ver, porque son historias muy fantásticas. Pero en este caso, la verdad es que no tiene muchas conveniencias de guión. Son sutiles, ¿cierto? Son esperables, pero no son exageradas o no son de momento importante. Y menos aún opacan el desarrollo de los personajes, que es muy importante. Sí, la verdad es que me gustó bastante la historia. Trata muchos temas, principalmente el hacer caso a profecías, el hacer caso a un destino que ya está establecido, ¿cierto? El hecho de si un clon de un ser viviente tiene el mismo valor o no, y la ética que hay en torno a eso, ¿cierto? Los valores que giran en torno a ese concepto, el tema de la guerra, que muchas veces está presente en estos juegos, el hecho de poder hacer paz, ¿cierto? Hacer tregua y dejar la guerra a un lado cuando vienen motivos más importantes para luchar como humanidad, ¿cierto? Esos son los temas principales. Y hay actores secundarios como siempre, pero esos temas están bastante bien desarrollados. Me gusta cómo va avanzando en ese sentido, pero también tengo algo malo que decir, que es que encuentro que jode mucho el juego, y es que como del medio en adelante empiezan a dar como muchas vueltas en el mismo lugar y como que no avanza la historia, es ir de este lugar a este otro y después vuelvo a este otro lugar que ya había visitado, y ni siquiera a veces hay calabozos entre medio o mazmorras, sino que simplemente es ir de un punto a otro, y es como que la historia quisiera llegar a un clímax, ¿cierto? A un mini clímax, a uno de estos nudos narrativos, pero es como que no llega nunca y giran en torno a unas mismas cosas. Y lo bueno sí es que eso es realista, porque te muestran paso a paso las cosas que hacen los personajes. Pero en cuanto a mostrar una historia, yo encuentro que no está bien conseguido en ese sentido.
Y eso echa bastante para atrás. Y bueno, además de eso, creo que no hay nada mucho más malo en la historia. Creo que sería eso solamente. Sí. A ver, déjenme pensar un poco más. Creo que también sería un poco el tema de que se siente un poco lento en general, muchas veces. Como que cuesta un poco que la trama avance, pero lo bueno es que dentro de eso van desarrollando bien a los personajes. Eso es un punto a favor. Pero la verdad es que eso yo encuentro que no estaba muy bien. Que debería ser más dinámica la historia, sinceramente. Pero como digo, me gustó mucho. Los personajes todos tienen sus arcos, todos tienen su desarrollo. Que se inicia y se cierra, ¿cierto? Todos aportan a la historia, que es algo importante. Excepto Anis. No, mentira, o sea, igual aporta, pero menos, en menor grado, pero sí es un aporte. Yo creo que el problema que tiene ella, o uno de los problemas que se le puede atribuir, es que es una niña. Y por lo general en los videojuegos que tienen una historia complicada, los niños son un poco molestos o algo así. Pero dejando eso a un lado y queriendo darle crédito, la verdad es que igual es importante. Ahora, cerrando el paréntesis de Anis, eso, que los personajes, cada uno aporta a la historia y permite que esta vaya avanzando. Y si bien hay algunos que siento que uno podría prescindir de ellos, aportan mucho, enriquecen mucho la historia y eso siempre es bueno. Ahora seguimos con la jugabilidad de este maravilloso RPG. Este es uno de los puntos más fuertes junto con la historia. La jugabilidad es muy parecida a la de Tales of Symphonia, para que se hagan una idea. En cuanto a combate de acción, con un sistema de combos sencillo, pero que se puede optimizar de tal manera de obtener experiencia adicional, ¿cierto? Y rango, que son estas cosas que nos dan cuando jugamos con estilo o de una forma específica. Entonces, en ese sentido se puede perfeccionar, pero se mantiene lo sencillo de hacer unos combos simples con cierto tipo de habilidades, que en el caso de esta saga se le llaman las artes, para el que no lo sepa. Se van encadenando de buena forma, las animaciones son suavecitas, se entiende muy bien lo que está ocurriendo y eso es una cosa que me encanta de estos juegos, de los juegos de esta saga. Se nota qué está haciendo cada personaje en cada momento, no hay un caos de números, de lucecitas, de efectos ahí, de partículas, sino que todo va ordenado, a la vez que igual tiene su caos, o sea, están pasando varias cosas en el momento, sobre todo en los combates contra jefes que son contra más de un personaje, que son de mis favoritos. Pero eso no está exagerado, ¿cierto? No impide ver la fluidez de la batalla. Y en cuanto al manejo de los recursos, también me gusta, como digo, muy parecido a Tales of Symphonia, ¿cierto? Tenemos nuestra barra de punto de técnica que se va gastando y que se regenera tras cada batalla en un porcentaje. Tenemos nuestros equipamientos que nos dan distintas habilidades, nos dan distintas estadísticas o algunos perjuicios que a la vez nos dan un beneficio, ¿cierto? Esto es muy clásico de JRPG, no necesito explicarlo mucho más sinceramente. Imagínense un sistema clásico de casco, ¿cierto? Armadura, ¿cierto? Esta pechera, algún accesorio, ¿cierto? Pero siempre manteniendo la simpleza de Tales of, que es lo bueno. Y como siempre el sistema de objetos me gusta porque te limita el número de objetos, pero a cambio de eso los objetos te regeneran un porcentaje de la estadística en cuestión. Y eso siempre me ha gustado de esta saga, no es particular de este juego, pero cabe mencionarlo. En cuanto a cosas específicas de la jugabilidad, me encantó el concepto nuevo que metieron de las zonas de fonones, creo que se dirían en español, bueno, de phonons en inglés, que son unos círculos que se generan en el suelo y que si tú estás dentro de esos círculos y usas una habilidad que esté relacionada al elemento correspondiente, haces otro ataque diferente. Eso le da mucha frescura a los combates porque en algún momento pum, aparecen, ¿cierto? O sea, no aparecen random, hay un sistema para que aparezcan, ya, para que no se piense así. Pero aparecen, ¿cierto? Y uno no se lo espera y pum, así un ataque distinto, haces un ataque particular, ¿cierto? Y eso emociona y motiva más a seguir combatiendo. Así que eso me parece muy bien. Lo que encuentro malo es que, por ejemplo, hay unos detalles. Está el tema de que los objetos solo el protagonista se los puede lanzar a los aliados y eso arruina un poco a veces los combates porque a veces necesitas que cierto personaje le dé un objeto a otro para seguir controlando el de uno y eso no pasa, así que es un poco frustrante. O también sentir que quizás se gana poca experiencia, creo que eso igual lo sentí, aunque yo lo jugué en difícil. No sé si eso me baja la experiencia obtenida, pero sí siento que en algunos momentos no era tan satisfactorio la cantidad de experiencia.
Pero en general no tengo mucha crítica. Sinceramente a mí me encanta este sistema de combate y lo recomiendo 100% porque lo encuentro sencillo, adictivo, fácil de aprender, estiloso nuevamente. Ahí se ven los poderes ahí típicos de JRPG, ¿cierto? Con que si rayos de energía, ondas de energía, ataques elementales que tanto nos gustan, ¿cierto? Por ese lado, no, cumple totalmente. Las animaciones son bonitas, los efectos son atractivos, ¿cierto? Son satisfactorios, como digo. Y cada uno en su tipo, ¿cierto? Curación, daño de área, magia, ataque físico, todo muy bien. Así que nada más que decir respecto a la jugabilidad, muy buena. Del punto más fuerte diría del juego, sinceramente. Ya, para decirlo más así a la clara. Así que muy bien por ese lado. Cada personaje también cumple su rol, que eso lo iba a mencionar. En cuanto a el que es mago, se centra mucho en su magia. El que es cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Se centra mucho en eso. El que es un híbrido entre ambos, ¿cierto? Entre magia y ataque también lo hace muy bien. Así que por ese lado, perfecto. Lo malo, como muchas veces pasa en estos juegos, es que dependen mucho de los curadores, pero eso es un mal necesario para estos juegos, así que no me voy a detener mucho en eso, ¿ya? Así que en ese sentido los personajes también cumplen muy bien y también representan mucho su importancia en la historia o su desarrollo en la historia a través de sus habilidades, y eso siempre me gusta. Ahora, respecto al estilo artístico, aquí no pongo imagen porque tenemos de fondo, ¿cierto?, el arte principal de Tales of the Abyss, ¿cierto? El que, mismo que está en la portada de 3DS, si no me equivoco. Bueno, en fin. El estilo artístico, como siempre, destacable. La verdad es que hacen un muy buen trabajo el equipo de Tales of, los que desarrollan los Tales of, en cuanto al estilo artístico, porque siempre es esas luces, ¿cierto? Esos colores, ese estilo también de personajes, tanto en el mapa como en la escena cinemática o en los artes oficiales, ¿cierto? Muy atractivo, así tipo aclareados, por así llamarlo, como tirado más a lo claro que a lo oscuro. Eso le da un sentido de magia, encuentro, a estos juegos bastante particular. Sí, me gusta cómo usan la iluminación en ese sentido. Creo que está muy bien conseguido. Y en cuanto a los diseños, como ya mencioné anteriormente, no, brutales. O sea, el cabello, ¿cierto? La indumentaria, no sé, el calzado, todo lo que llevan los personajes encima, las armas, ¿cierto? Todo muy bonito, ¿cierto? Muy bacanes. Y quiero destacar en este caso el estilo de Luke nuevamente, el de Ash, el de Jade, que me encanta, y el de Tyr también me gusta bastante, creo que representa muy bien la personalidad del personaje. Y respecto a los enemigos, en el caso de los jefes, como mencioné un poco anteriormente, me gustan mucho los diseños de los God Generals, ¿cierto? De los generales, porque tienen un uniforme, pero a la vez cada uno se nota que tiene su propio estilo, en el sentido de que en realidad cada uno de ellos va por su propio objetivo, en cierto modo. O sea, todos siguen a Van, ¿cierto? Por motivos que no voy a mencionar por spoiler. Pero a la vez cada uno también lleva su camino. Y quizás esto debía haberlo mencionado en la historia, pero el tema es que siento que lo reflejan bien mediante su atuendo. Reflejan harto tanto su personalidad como ese camino que cada uno lleva en la historia. Así que por ese lado, súper bien. La verdad es que creo que este siempre ha sido un apartado fuerte de los Tales of y no hay mucho más que decir, ya que es atractivo simplemente el estilo artístico que usan. Está muy bien conseguido y se nota el esfuerzo de los artistas por conseguir algo que se distinga un poco de otras sagas como Final Fantasy, ¿cierto? Trails of, no sé, no se me ocurre tan en este momento, pero Persona, por supuesto, hay una diferencia grande. Shin Megami Tensei, por supuesto. Y en este caso van por ese estilo y lo consiguen. Así que muy bien por ese lado. En cuanto al sonido, la verdad es que la banda sonora la criticaría un poco porque encuentro que tiene pocas canciones y que no son tan memorables. El tema principal, por así decirlo, que tiene que ver con los himnos fonones, que sería spoiler profundizar en eso, es muy icónica, ¿cierto? Se nota que quiere representar el juego en sí, lo que es el juego. Pero fuera de canciones como esa no hay muchas memorables. Y aparte, como se repiten mucho, algunas terminan cansando. No porque sean malas, sino por repetición. Como cuando uno escucha esa canción que a uno le encanta, pero la escuchó tanto en su momento que ya uno después queda harto. Algo así pasa. Pero independiente de eso, es una buena banda sonora. Es
es buena, ¿cierto? Es de buena calidad, igual tiene su variedad, representa bien cada lugar en el cual aparece, los momentos, pero creo que no es tan destacable como las de otros JRPG, la verdad. Lo dejo ahí como muy buena, ¿cierto? Pero no espectacular ni nada así. Y en cuanto al sonido, a mí me encantan los sonidos que usan en los Tales of. Y como siempre se respetan los sonidos clásicos, que a mí en lo personal es una cosa que me gusta mucho de las sagas de juegos, que mantengan los sonidos que han sido clásicos desde un principio, sobre todo, o a medida que han ido avanzando en los juegos, ¿cierto? Que se mantengan esos sonidos icónicos. Y bueno, en general todos los elementos de la saga me gusta que se mantengan, pero en particular los sonidos son de los que más me gustan que se mantengan, porque muchas veces subestimamos los sonidos, pero en realidad son muy importantes porque al repetirse muchas veces o representar acciones muy concretas y que muchas veces son satisfactorias, es importante el sonido en ese sentido. O sea, sí se nos queda grabado, sí lo internalizamos, aunque quizás no nos demos cuenta. Entonces por eso me gusta hablar siempre de los sonidos. Y en este caso, volviendo ya al juego en sí, son muy bien conseguidos, representan muy bien cada acción, son agradables, no hay un ruido que yo diga molesto o algo así. Así que por ese lado súper bien. Y bueno, este juego tiene doblaje, que yo lo jugué con el doblaje en inglés porque no está disponible en japonés al jugarlo con texto en inglés, lamentablemente. Así que podría ser muy subjetivo lo que diría, ya que no me gusta mucho los doblajes en inglés de los JRPG. O mejor dicho, no me gustan. Porque siento que los japoneses sí saben reflejar las intenciones de los diálogos. Pero tratando de ser objetivo, diría que está bien en general. Está bueno, representa a los personajes, ¿cierto? Les cabe bien las voces. No tengo mucho más que decir. Por lo mismo, de que sería demasiado subjetivo quizás. Así que simplemente voy a decir que está bien. Sí, me agrada. Así que eso por parte del sonido. No, yo creo que está bien. Un buen apartado, pero quizás no un apartado destacable de la saga. Y ese es el tema. Pero bueno, sigamos con los otros apartados. Bueno, ¿qué otras cosas más puedo decir del juego? La verdad es que cómo se mueve uno por el mapa, eso no me gustó. Porque o te cierran en cierta área en algunas partes de la historia y no tiene la sensación de libertad, o está el tema que esto yo creo que es muy claro, y es el tema del avión. Siento que en todos estos RPG no dan un avión o algo equivalente en cierta parte de la historia para ya poder recorrer el mapa de manera libre e ir a todos los lugares. Bueno, por lo general es así. Hay veces que te dejan ir a casi todos los lugares y después obtienes una mejora para ese vehículo, ¿cierto? Y ahí sí podéis llegar a todos, pero creo que se entiende lo que voy. Ya, en este caso no es así, porque resulta que al principio cuando te dan el avión, bueno, la nave mejor dicho, no puedes ir a todos los lugares, tienes que avanzar en la historia para mejorar la nave y así llegar a otros lugares. Eso no me gusta para nada, porque si te van a dar un vehículo aéreo, o un dragón, o lo que sea, que vuele, la idea es que uno tenga total libertad, o sea, esa es la fantasía que busca reflejar, y en este caso no lo hacen. Y más encima tenéis que avanzar mucho en la historia, y de manera tediosa, porque es de las peores partes de la historia, para lograr mejorar en la nave y poder ir a todos lugares. Y aún así hay momentos en los cuales vuelve para atrás y te limitan nuevamente el avión, o sea, perdón, la nave. Y vuelve a ser limitada la movilidad, eso es algo que yo no entiendo. O sea, por parte de la historia se entiende, pero en la práctica, que es lo importante, ¿cierto? Recorrer el mapa, es súper jodido. Así que en ese apartado creo que está mal. Igual quizá pueden decirme que es un detalle, pero sinceramente no lo es cuando tú usáis ese vehículo para ir a muchos lugares y durante una gran parte del juego. Así que bueno, creo que me van a entender. Lo otro es que siento que está un poco desaprovechada la historia, en sí la trama, el universo, porque pasan estas cosas de que muchas veces durante el juego simplemente estás yendo de un lugar a otro, en vez de tener quizás momentos más dramáticos y que aceleren un poco el ritmo del juego. Y sé que esto tiene que ver con la historia, pero el tema es que afecta a la jugabilidad también, porque sienten muchas veces que, no sé, ciertos combates, ciertas mazmorras las estás haciendo un poco porque sí, o por hacer un trámite, más que por ir a un lugar épico. Que también pasa en otras mazmorras, obviamente. Pero esos momentos siento que se nota mucho esa área. Y bueno, creo que no está muy bien trabajado. Quizás
En esas partes no hubo mucho presupuesto para darle a los desarrolladores, pero bueno, en fin. Además de eso, bueno, está el tema de los puzzles en las mazmorras que me gustó. Me gustó cómo estaban hechos los puzzles. Aunque sentí que no habían tantos. No sé si no me quedaron grabados nomás o no lo sentí así. Pero bueno, respecto a otros aspectos no puedo tampoco opinar tanto porque sé que hay otras cosas adicionales como la receta, el coliseo, está el tema este de un registro donde teníais que notar los nombres de unos personajes que no me acuerdo bien sinceramente. Entonces no probé las cosas secundarias por así decirlo, me fui más por la historia principal. Entonces igual no puedo opinar mucho de eso. Lo que sí podría decir es que el sistema de cocina me pareció no malo, pero como mediocre, por así decirlo. Como que en otros Tales of lo explican de mejor manera y también es más útil, pero aquí ni te lo explican de buena manera ni siento que sea muy útil, sinceramente. Pero bueno, eso ya es secundario. Lo que sí quería mencionar, que ahora me acordé, es que hay cosas que no te explican. Y no es que uno tenga que andar recibiendo un tutorial para todo, tampoco me gusta eso. Pero literal, hay mecánicas que yo tuve que buscar en la wiki para qué servían, para sacarle el provecho totalmente. Y me refiero a mecánicas de combate, por si acaso quise decir eso. Y eso yo encuentro que está mal porque si vas a dar una mecánica que es para la parte principal del juego, que son los combates en este caso, tienes que explicar todo acerca de esa habilidad para sacarle el máximo provecho y que los combates sean lo mejor posible, pero en este caso no ocurre. Y pasa con varias cosas de los combates, esto que comento. Y bueno, sí sale una notificación cuando los personajes suben de nivel de que ganaron tal habilidad, pero tienes que meterte manualmente al menú, leer lo que hace la habilidad, que eso está súper bien. Pero el problema, como digo, es que no te explican más allá, sino que es una explicación superficial nomás. Y eso sinceramente encuentro que no estuvo bien. Así que eso creo que es criticable igual. Y bueno, en general diría que me gustó mucho el juego. Como dije, tiene una gran historia, tiene personajes muy bien desarrollados, tiene un sistema de combate al que nos tiene acostumbrado esta saga, de gran calidad, simple pero efectivo, ¿cierto? La música cogea un poco a mi parecer, pero sigue estando bien. Y en general, como resumen, diría que este es uno de los mejores Tales of que he jugado, sinceramente. Y como JRPG también uno de los mejores que he jugado. Y está recomendado 100% para ustedes. Si quieren un juego con una historia extensa, detallada, ¿cierto? Muy a lo anime, con nuestros clichés que tanto amamos. Que son clichés, pero a la vez es cierto que se le puede dar una mayor variedad en medio de eso. Esto lo hace también este juego. El protagonista, como digo, muy destacable, muy distinto a otros protagonistas que hay en los JRPG, lo cual le da un giro fresco igual al videojuego. Y bueno, lamento no haber podido profundizar mucho, pero la verdad es que quería hacer esta review sin spoilers, porque considero que a diferencia de la última que hice, Wild Arms, este juego es más conocido y es de una saga más conocida. Así que por respeto un poco a los que quieran jugarlo, no quise hacer spoiler y quizás se sintió un poco más vacía la review por eso, pero que sepan que ese fue el motivo. Así que una vez dicho eso, nada más por mi parte, juegazo 100% recomendado. Aguante Jade, aguante Mew, que me encanta que ahí está, ¿cierto? Nuestro hermoso Mew en esa mochila. Que bueno, es que no lo puedo decir porque es spoiler, pero quiero hablar también de ese personaje que me encanta. Nuestra mascotita Mew, ¿cierto? Viva Mew, viva Luke y viva este maravilloso juego que una vez más nos mantiene en una calidad alta respecto a esta saga. Así que nada más por mi parte. O sea, suscríbanse, activen la campanita si quieren, denle me gusta, no me gusta, si no les gustó no importa. Yo hago estos videos, como ya dije en su momento, primeramente para mí, pero también para cualquiera que le pueda agradar mi forma de narrar, ¿cierto? Mi forma de explicar y la pasión que cierto por este medio que son los videojuegos. Así que, sin nada más, se despide Fan de Jera y hasta la próxima. Adiós. Twilight,
せてる例年流星